Tengo varios comentarios en distintas plataformas que me dejan la siguiente pregunta. ¿Se cae o no se cae este año? ¿Qué tú crees? ¿Se cae o no se cae? Y yo digo que yo tengo toda la fe y toda la esperanza del mundo, porque si no tuviera fe y esperanza, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo? Me concentro en mi doctorado, busco una línea de investigación que tenga que ver con otro tema y hago mi vida aquí en Estados Unidos desentendida por completo de Cuba, como ha hecho tanta gente que ha venido para acá. Yo hablo inglés, yo me he insertado en esta sociedad, tengo un máster de una universidad privada en Estados Unidos y estoy haciendo un doctorado. O sea, que yo no necesito Cuba para nada. Lo que yo hago por Cuba lo hago porque lo siento, porque a mí me exiliaron para silenciarme, me forzaron con violencia al exilio para silenciarme, pensando que aquí me iba a consumir la sobrevivencia y que me iba a olvidar de Cuba. Y, y yo no voy a dejar que me silencien, ¿sí? Me fui de Cuba, no aguanté más, estuve 6 años prácticamente haciendo periodismo independiente y llegó un punto en que no aguanté más y me fui al exilio. Después de haber salido varias veces y haber entrado en un momento en que se flexibilizó un poco la salida de disidentes en el país, sobre todo en la administración de Obama. Pero yo realmente no sé. No sé, porque el régimen ha sido experto siempre en sobrevivir. En sobrevivir. Y mientras haya un pueblo desarmado frente a un régimen armado, despiadado, cruel, sin escrúpulos, que no ha pensado dos veces dispararle a la población como pasó en 2021 y como pasó mucho antes, en muchos otros momentos de la historia de Cuba que no se recuerdan. Es muy difícil, muy difícil. Tenemos un pueblo muy envejecido, un pueblo con hambre, un pueblo enfermo, un pueblo que vive pendiente de las 2 horas que le van a poner de electricidad. Es muy difícil, incluso si todo el mundo sale a la calle, que ese pueblo resista. Que ese pueblo resista. Ese es un régimen que no va a dudar en disparar a ese pueblo. No, porque, o sea, ya lo conocemos. Entonces, si el ejército no se pone del lado del pueblo, es muy difícil, o que ocurra una fractura desde dentro. Con esto no quiero ni tener un discurso desmotivado, porque ya les digo, yo tengo toda la esperanza del mundo y todas las ganas, toda la energía, pero, pero es complicado. Aquí yo tengo un libro que se llama El año que viene estamos en Cuba, de Gustavo Pérez Firmat, un escritor cubano, que alude precisamente a un brindis que se hacía aquí en el exilio, que era eso. El año que viene estamos en Cuba, era un brindis de fin de año, desde los 60. Desde los 60 nosotros estamos sintiendo que ya la libertad está ahí, la podemos oler, la podemos ver y bueno, salió la canción de Willy Chirino y todo, y maravilloso, la libertad siempre nos ha parecido que está a la vuelta de la esquina, que no puede ser que duren tanto en el poder. Yo tengo un montón de libros sobre la historia del exilio cubano que cuenta eso, como desde el mismo 59 la gente tenía la esperanza de que eso se acabara rápido, de que eso se acabara rápido y volver en 2, 3 años. Por eso la historia del exilio cubano aquí, sobre todo en Miami, es tan compleja, porque fue un exilio que estuvo mucho tiempo con la esperanza de volver y que hizo resistencia también incluso aquí a tener papeles, a hacerse residencia. Eso fue una gran discusión entre distintas generaciones aquí en el exilio en Miami sobre todo, pero en Estados Unidos en general. Y bueno, por supuesto también New Jersey, que es otra comunidad importante de cubanos aquí en Estados Unidos. Pero desde ese momento, la canción de Willy Chirino, ¿de cuándo es? De los 90. O sea, tenemos casi 70 años con esa esperanza de la libertad que está llegando. Y quizás quien no conoce mucho la historia no siente esos temores que puedo sentir yo de saber que mi generación no está inventando nada, que hay una historia grandísima de opositores, de disidentes, de exiliados, que hay muchas ilusiones rotas en el camino, que hay mucha gente que se murió sin ver de nuevo a su familia, sin poner un pie de nuevo en esa tierra. Bueno, Celia Cruz, uno de los ejemplos más claros, y soñando que la libertad estaba al doblar de la esquina. Yo sé que estamos en un momento de crisis como nunca hemos visto, donde hay un hartazgo también muy grande en la población,
grandísimo, pero al mismo tiempo ellos mantienen el control de las estructuras, el control total de las estructuras militares y de las instituciones públicas y de las leyes, de los tribunales. Y ahí está Naciones Unidas diciendo, ¡ay! La crisis que Cuba no tiene combustible. Hay más de 1000 presos políticos, pero eso no importa. Eso no importa. Como la crisis ahora es que Cuba no tiene combustible, que es una crisis, no digo que no, pero si tuviéramos combustible, Cuba sigue en crisis. Cuba sigue en crisis porque lo que está en crisis desde 1959 es la democracia, que no existe. Que no existe. No existe en Cuba. Entonces, ya les digo, yo hago todo con mucha fe. Con mucha fe, soy una persona con fe, creo en una diversidad de cosas tremendas, soy muy espiritual, pero la historia, el conocimiento de la historia, la conciencia de la historia, la lectura de la historia de Cuba, de otras personas, de otras generaciones, saber que tú no estás inaugurando nada, que la represión no está empezando contigo, que de hecho a ti te tocó bastante suave con lo que le tocó a la gente en los 60, los 70, los 80, te impide que tú subestimes al régimen, te impide que tú lo subestimes. Entonces, una pregunta muy compleja que más quisiera yo que tener esa respuesta. ¿Qué más quisiera yo? Si tuviera esa respuesta probablemente tendría los números de la lotería también. ¿Cuánto más vamos a soportar los cubanos antes de que seamos libres? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más de sufrimiento? ¿Cuánto más de separación de la familia? ¿Cuánto más nos queda? Como la gran pregunta, pero yo siento que no podemos olvidar que esto es una historia de 67 años y no me canso de decirlo. Esto no empezó ayer. Ahora mismo hay un preso político, Félix Navarro, que fue preso político de la Primavera Negra y que está sufriendo prisión de nuevo. Lo encarcelaron en julio del 21 con las protestas. Después de que pasó la Primavera Negra en 2003, que fue de los últimos en ser liberados, en 2011 junto con José Daniel Ferrer, que se quedó en Matanzas, porque de la Primavera Negra, del grupo de los 75, muchos aceptaron irse al exilio con sus familiares, primero a España, después otros vinieron para acá, para Estados Unidos, algunos se quedaron en España y muy poquitos se quedaron en Cuba. Y de esos poquitos que se quedaron estaba José Daniel Ferrer, que se exilió ahora hace poco, está aquí en Estados Unidos, y Félix Navarro. Quedan otros, pero mínimo, eran como 15, entre 15 y 18 los que decidieron quedarse en Cuba después de que el gobierno de España, la Iglesia Católica y el régimen cubano negociaran la liberación de los presos políticos. Entre 2010 y 2011 ocurrieron esas negociaciones. Del grupo de los 75 que eran presos políticos de Fidel. Liberaron a todos esos presos políticos, los que quedaban ya en esa época porque habían ido saliendo paulatinamente. Y Félix Navarro se quedó en Cuba. Y Félix Navarro ahora está preso. Y su hija también está presa, que es dama de blanco. Y la gente dice, no, si meten presos los del Cuartico, ahí sí se va a acabar. Luis Manuel está preso de 2021. Michael Castillo está preso de 2021. Zulmira está presa de 2023. ¿Qué les puedo decir? Lo que tenemos delante es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo y nunca le ha importado lo que ha dicho la comunidad internacional. Nunca les ha importado. Ellos nunca han dejado de tener presos políticos. No ha habido un momento en la historia de Cuba que que ellos no hayan tenido presos políticos. Eso no ha existido en la historia de Cuba desde 1959. Y ya les digo, ahora hay pocos. Ahora son pocos. Ahora son pocos. Ahora son pocos. Sufriendo todas las torturas y todos los horrores que se les puedan imaginar. El año que viene, disculpen, el año que viene estamos en Cuba. Eso estamos diciendo en el exilio, y me incluyo aunque no he estado viva en los 60, desde los 60, desde 1959, que empezó la gente a venir para acá. El año que viene estamos en Cuba. El año que viene estamos en Cuba. Y ahora, bueno, nos decimos,
ya ha durado demasiado, ¿no? No puede ser que siga durando tanto. Ya, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Yo lo único que tengo es mucha fe. Mucha fe y mucha perseverancia, mucha convicción a no silenciarme, a que yo voy a seguir denunciando y expresándome, aunque caiga más de un lado y de otro, no me importa, no me importa. Yo lo único que puedo ofrecer aquí es mi honestidad, mi sinceridad, mi transparencia, y a quien no le gusta hay miles de perfiles más que van a decir lo que les guste, pero yo soy lo que soy, yo soy lo que soy, más nada que eso. Y nada, eso, seguir trabajando, seguir denunciando sin cansarse, seguir reconociendo a la gente que lleva años entregada a la causa de la libertad de Cuba, como Félix Navarro, como Giovanni Sánchez y Reinaldo en Cuba, Reinaldo Escobar en 14 y medio, haciendo un trabajo maravilloso y aguantando de todo, de todo. Entonces es una pregunta complicada. Ojalá tuviera la respuesta. Lo único que les digo es que no podemos dejarnos vencer. Es lo que yo siento, que no podemos dejarnos derrotar por la desesperanza y que yo siento que sí cada vez se avanza un poco más, se deconstruye el mito de la revolución cubana un poco más, la gente abre más los ojos y hay que seguir y seguir hasta que veamos la Cuba que merecemos, una Cuba con todos y para el bien de todos, sin exclusión, sin discriminación, sin estigmatizaciones de ningún tipo, sin estigmatizaciones, que aprenda a respetar la diferencia, a abrazar la diferencia, a valorar la diferencia, que sepa vivir en democracia, que no reproduzca la represión con otro discurso, que no sea ponerle al mismo perro otro collar. Para eso no se está luchando. Por eso yo digo todo el tiempo, a mí no me importa si tú eres fresa, mantecado o vainilla, no me importa cuál es tu bando. Yo estoy luchando por la libertad de Cuba, para que fresa, mantecado, vainilla, chocolate y naranja piña puedan participar de la política. No me interesa tu color, no me interesa tu ideología. Me interesan los derechos humanos. Me interesa que todos los seres humanos sean tratados con respeto y sus derechos sean garantizados por las leyes del país y por las instituciones públicas. Me interesa que se construya una república, como decía Martí, donde el culto de los cubanos sea donde la ley primera sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Dignidad plena del hombre. No dice dignidad plena de los que son rosados, amarillos, verdes o rojos. No. Dignidad plena del hombre. Y yo tengo ese problema que soy martiana. Soy martiana, entonces Martí decía eso. Y no era solo que decía eso, porque Martí decía muchas cosas muy propias de su época, pero eso es el corazón del pensamiento de Martí. Eso no es algo que tú puedas, no, vamos a readecuarlo. No. Eso es el corazón, la estructura vertebral del pensamiento martiano. Eso no es readecuable. Eso no es modificable. Eso es lo que es y más nada. Entonces, espero haber respondido de alguna forma a esa pregunta, una pregunta compleja y bueno, traté de darles una respuesta lo más breve posible. Les recomiendo este libro, se lee rápido, se lee fácil, para que conozcamos un poco de nuestra historia, que nos las han arrebatado. Y hay mucha historia de Cuba que está de este lado, porque este lado es también Cuba. El exilio que está aquí es también Cuba. Es también Cuba, aunque nos hayan hecho creer que no, que el exilio es como una abstracción. Aquí también está Cuba. Y con esta Cuba también hay que contar.